muchas mujeres que están en los sitios de recepción, así que ustedes estarán encantadas porque lo que voy a decir es cierto y es un reconocimiento. Yo quiero decirles que en mi trabajo con grandes compañías y en todos mis viajes, la inclusión de la mujer, del personal, la mujer como personal y como población activa, su talento, sus ideas, su inteligencia ha contribuido enormemente al éxito y el crecimiento de las organizaciones. La diversidad es sumamente importante. El punto de vista femenino es importante. No solamente me refiero al color o al género o al sexo cuando hablo de diversidad. Me estoy refiriendo a la forma en que pensamos, la diversidad de pensamiento, puntos de vista diferentes. Eso es lo interesante de la diversidad, no por el color o por lo externo, sino la forma de pensar que se aporta a la organización. Y ahora, otra diferencia entre las prácticas comerciales de hoy y las de hace 200 años, por ejemplo, es justamente la capacidad que tenemos para comunicarnos y para entregar productos en un mercado mundial. Hace 200 años esto era muy difícil. Por ejemplo, para una empresa que envíe productos de una parte de Brasil a la otra, dentro de un mismo país incluso, o de Cuba a Estados Unidos o viceversa. Hoy en día, en cambio, eso ocurre con una tranquilidad, con una facilidad millones de veces en millones de transacciones cada día. La siguiente pregunta nos llega de la República Dominicana, de Codetel, capital de la República Dominicana. Adelante. Sí, buenos días. Queremos consultarle al expositor, según su experiencia, realmente si el líder nace o se hace. Bueno, hoy la pregunta es si se nace el líder o si se hace el líder. Yo creo que uno puede ahora en esta sociedad clonar un líder porque estamos ya en el campo de la biomedicina, se están experimentando estas cosas, ¿verdad? Así que, pero voy a decir que es una combinación de ambas cosas. También somos un producto derivado de nuestros padres biológicos, ¿verdad? De nuestros padre y madre. Y heredamos ciertos rasgos genéticos que o nos ayudan o nos perjudican en cuanto a nuestra voluntad, capacidad para desarrollar ciertas tareas y asumir un papel de líder. Creo que específicamente hoy es más importante que los líderes se hagan. Y aquí cómo se crean líderes. Creo que las empresas y las organizaciones tienen que asumir la responsabilidad de ser mentores de sus mejores personas, de su mejor gente, de sus empleados más destacados. Y es importante también que las empresas y las organizaciones inviertan en estas personas. Es decir, no solamente darles las herramientas, sino la educación, la capacitación para que ellos puedan continuar mejorando su desempeño y aprender cómo mejor hacer el trabajo, cómo mejorarlo cada vez más. Y por último, yo soy un defensor y propongo siempre a las empresas que hagan que las personas roten para que aprendan distintas partes de la empresa y oficios y responsabilidades y tengan una visión más completa de la empresa. Puede ser ventas, servicio al cliente, fabricación, finanzas, los distintos departamentos de una organización, para que la persona pueda realmente ser un líder mucho más, con una visión mucho más universal de la empresa. La siguiente pregunta nos llega de Ecuador, Perdón, la llamada se perdió. Vamos a esperar entonces a la próxima sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora, vamos a escuchar el segundo módulo del programa donde el señor Hinton nos va a hablar sobre un proceso de autoevaluación para que las organizaciones y también las normas que guían a las organizaciones para que puedan tener excelencia en el desempeño en el premio Malcolm Baldrige. Bienvenidos nuevamente. En 1954, un prominente profesor de administración de nombre Peter Drucker
quien ha sido llamado padre fundador de la ciencia de la administración por el periódico Los Angeles Times, escribió en su primer libro intitulado La práctica de la administración que el propósito de una empresa es crear a un cliente. Comparto esto con ustedes porque la gran falla práctica del liderazgo es que los líderes muchas veces olvidan que su tarea principal es crear un ambiente a través del cual su organización puede adquirir y mantener a clientes. Es fácil distraerse de esto y por esto las autoevaluaciones representan una herramienta muy importante para cualquier organización exitosa. Estas ayudan a los líderes a mantenerse enfocados hacia su prioridad número 1, el cliente. Desde la perspectiva de un libro de texto, el concepto de liderazgo es un proceso relativamente simple. Sin embargo, para poner en acción sus principios y conceptos, se requiere una gran dosis de destrezas, tacto y perseverancia por parte del líder. Por esto es tan importante tener la capacidad de implementar procesos y sistemas que le ayuden a capturar y mantener a sus clientes. Al mismo tiempo, el líder debe ser lo suficientemente perceptivo para darse cuenta que mientras él está tratando de adquirir y mantener a clientes, muchos otros compañeros de trabajo bien intencionados, pero mal orientados, están dedicados a crear reglas, procedimientos y políticas que muchas veces ahuyentan a la clientela consumidora de lo que produce la organización. Esta es una batalla constante que los líderes tienen que enfrentar. Pero también todo esto tiene un lado positivo. Una herramienta que pueden utilizar los líderes para mantener a su personal enfocado correctamente es el de la autoevaluación organizacional. El procedimiento de autoevaluación que yo recomiendo es un proceso de 10 pasos basado en los criterios del premio Malcolm Baldrige. Si usted no está familiarizado con estos criterios, puede utilizar el sitio web que en unos minutos mencionaré. Tomemos un momento para rápidamente introducirlos a las 7 categorías que utiliza el sistema de criterios del premio Baldrige. Yo considero que este sistema, así como los utilizados por sus programas nacionales de excelencia de desempeño y calidad, es una excelente herramienta para realizar una autoevaluación productiva. Sirve también como un templete o marco conceptual para iniciar su camino hacia el crecimiento rentable a largo plazo. Las 7 categorías del sistema de criterios del premio Baldrige son: 1. Liderazgo. 2. Planeación estratégica. 3. Enfoque hacia el cliente y hacia el mercado. 4. El uso de información y el análisis de datos. 5. Aplicar un enfoque hacia el recurso humano. 6. Administración de proceso. Y 7. Resultados productivos. Permítanme agregar aquí algo sobre este último. La categoría de resultados productivos en el sistema Baldrige representa el 44% de la calificación total. Consecuentemente, el liderazgo basado en desempeño es muy importante, dado el peso que se le da al logro de resultados. Cuando mi empresa de consultoría es contratada para asesorar a una organización sobre cómo lograr excelencia de desempeño, utilizamos una gráfica especial para describirles cómo funciona este proceso. Nosotros llamamos a esta gráfica la secuencia de elementos Baldrige. En un momento más la veremos. Permítanme explicarles el concepto de la gráfica, ya que presenta las 7 categorías del premio Baldrige fuera del orden normal. Pero hay una muy buena razón de esto.
y francamente se relaciona con la frase del Dr. Drucker sobre el propósito de una organización, el crear a un cliente. Como pueden ver, el proceso que propongo realmente se enfoca hacia el cliente. Para poder evaluar eficazmente su desempeño según los criterios del premio Baldrige, usted necesita hacerse 3 preguntas importantes. Estas 3 preguntas son: primero, ¿entiende usted quiénes son sus clientes y sus condiciones actuales de mercado? Por esta razón, sugiero que usted cuente con insumos que le permitan describir a su cliente y a conocer su mercado mejor. Por cierto, dentro del sistema del premio Baldrige, este elemento aparece en la sección 3.1. Segundo, ¿están sus líderes directivos comprometidos e involucrados en este proceso? Para poder contestar afirmativamente esta pregunta, sus líderes deben contar con un plan estratégico, que es la categoría 2.0, con la capacidad para utilizar información y analizar datos eficazmente, que es la categoría 4.0, y la capacidad para definir sus requerimientos de satisfacción del cliente, lo cual es parte de la categoría 3.2.b. Finalmente, ¿cuenta usted con un enfoque sistemático para lograr sus resultados productivos deseados? Para poder contestar positivamente esta pregunta, su organización debe contar con los siguientes componentes: un enfoque hacia el recurso humano, categoría 5.0. Una estrategia de manejo de procesos que le ayude a definir qué hacer y cómo hacerlo, categoría 6.0. Y un plan de relaciones con el cliente para poder administrar exitosamente los vínculos con sus clientes, que es la categoría 3.2a. Solo cuando estos elementos estén implementados, les será posible alcanzar sus resultados organizacionales, financieros y de relación con los clientes, los cuales se presentan en la gráfica como categoría 7, bajo resultados productivos. Regresemos al tema de cómo implementar una autoevaluación efectiva. Existe una vieja expresión que dice: lo que se mide, se realiza. Otro axioma parecido dice: si no lo puedo medir, no lo puedo administrar. Yo creo que ambas de estas viejas expresiones son muy ciertas y aplicables a nuestro tema de autoevaluación. Las justificaciones del por qué debemos realizar una autoevaluación periódica son amplias y obvias. La mayoría de las organizaciones entienden que la manera más rápida para mejorar su desempeño es midiendo sus resultados consistentemente. En el ambiente productivo de hoy, los consumidores y competidores están impulsando la necesidad de cambio. Yo no puedo pensar ni siquiera en una industria que no esté pasando por cambios importantes en la actualidad. Aún aquellas organizaciones que son reconocidas como las mejores en su sector necesitan realizar autoevaluaciones para poder mantenerse como líderes. En épocas buenas, usted se autoevalúa para mantenerse saludable. En épocas difíciles, usted evalúa su desempeño para encontrar formas innovadoras de cómo transformar la forma en que se realiza el trabajo, así como lo hizo la empresa Clark American Chex a principios de los años 90. Ahora, les compartiré mi propuesta de 10 pasos como guía para una autoevaluación organizacional. Para cada paso, comentaré el propósito y el proceso que deberá utilizar. Aquí vamos.
Número 1. Identificar las fronteras de la organización que se va a evaluar. El propósito de este paso es asegurar que todas las áreas productivas apropiadas sean incluidas y que los datos e información necesarios acerca de esas áreas sean obtenidos. Este paso debe asegurar que los promotores del programa de autoevaluación y los integrantes del equipo de trabajo que se seleccionarán representen todas las áreas claves a evaluar. El procedimiento para realizar este paso incluye el determinar si el esfuerzo de autoevaluación, así como la planeación e implementación de acciones, abarcará toda la organización o nada más a alguna unidad, división o departamento específico. Es importante aclarar lo que está incluido y lo que no para determinar lo que realmente se va a evaluar. El segundo paso es el de seleccionar sus promotores líderes de la autoevaluación. El propósito de este paso es el de identificar por lo menos a 7 líderes, uno para cada categoría definida por los criterios Baldrige, quienes participarán en la preparación del documento Perfil Organizacional y en las respuestas a las preguntas referentes a las 7 categorías. En cuanto al proceso de implementación de este paso, yo les sugeriría seleccionar a promotores con destrezas de facilitador que tenga amplio conocimiento de la organización. Los promotores con entusiasmo y amplio dominio de los criterios Baldrige son claves en el éxito de la autoevaluación y la implementación de acciones de seguimiento. El paso 3 establece el formato de alcance de su autoevaluación y plan de acción. El propósito aquí es ayudar a aclarar las expectativas de lo que se quiere lograr y los recursos que se necesitarán para realizar la tarea. El definir un formato amigable para comunicar fácilmente los resultados de la autoevaluación prepara el camino para realizar los siguientes pasos con efectividad. Esta capacidad de comunicación de resultados es muy importante para poder comprometer a todos hacia las metas y propósitos comunes de la empresa. El procedimiento para implementar este paso incluye la definición del alcance mismo de la autoevaluación y el formato para capturar y comunicar la evaluación y las acciones de seguimiento. Si apenas se inicia usted en todo esto, le recomiendo que comience solo por escribir su perfil organizacional. O si quiere ser un poco más ambicioso, utilice porciones de la lista de criterios del premio Baldrige. Pero, independientemente de todo lo que usted decida en cuanto al alcance de su autoevaluación, el formato de esta es aún muy importante. Pudiera usted decidir armar una presentación y reporte oral, o presentar un reporte escrito sintetizado, comúnmente denominado resumen ejecutivo, o quizá esté obligado a llenar toda una solicitud escrita formal como la que se utiliza en el proceso de evaluación del premio Baldrige. El cuarto paso requiere que los directivos líderes y promotores seleccionados preparen el perfil organizacional. Como ya les comenté anteriormente, este perfil organizacional es una descripción de su ambiente operativo y de lo que es relevante e importante para su organización y para su desempeño. Le ayudará a establecer un entendimiento común de lo que es importante, los factores de influencia claves de cómo opera la organización y hacia dónde va ésta. El documento de perfil organizacional guiará a los participantes en la autoevaluación a seleccionar los datos e información más relevantes.
La mayoría de las organizaciones que asesoro comienzan elaborando el perfil organizacional y gradualmente evolucionan hacia mayores niveles de detalle de autoevaluación y planes de acción. Considero que un aspecto muy importante que debemos recordar sobre este proceso es el siguiente. El desarrollo del perfil organizacional le ayudará a usted a identificar brechas de información, áreas donde no exista consenso, programas y procesos cuya implementación sea inconsistente o incompleta, y esto puede incluir cosas como fallas de comunicación interna o coordinación externa. En cuanto a la implementación de este paso, recomiendo que sus líderes directivos y promotores revisen las preguntas del perfil organizacional propuesto por el Premio Baldrige, las cuales pueden obtenerse leyendo el Manual de Criterios Baldrige o accesando en el Internet el sitio web del programa Baldrige, el cual está ahí en su pantalla. www.quality.nist.gov. Yo recomiendo que prepare sus respuestas al perfil organizacional en dos partes. Primero, responda a la descripción organizacional y segundo, responda a los retos organizacionales. Esto le permitirá armar una perspectiva más clara de su negocio, su gente, productos y servicios, así como los retos que enfrenta su organización, tanto interna como externamente. Veamos el paso 5, el cual se refiere a la aplicación de las técnicas de evaluación con los promotores de las 7 categorías multicitadas utilizando la sección 1.1 de la Guía de Criterios de Excelencia de Desempeño del Premio Baldrige. El propósito de este paso es ayudarle a practicar el uso de estas técnicas y, al hacerlo, ayudarle a aprender cómo utilizar los criterios básicos para su autoevaluación y acciones de seguimiento. El proceso de implementación de este paso es muy importante, porque entre mejor entienda usted los criterios, mejor serán sus respuestas. Por lo tanto, esto es lo que recomiendo hacer. Tomemos la categoría de liderazgo y específicamente examinemos la sección 1.1 intitulada Liderazgo Organizacional. Esta sección se refiere a 2 áreas claves. Ellas son A. La dirección de liderazgo actual y B. La revisión de desempeño organizacional. Yo recomiendo que sus promotores de la evaluación obtengan la información y datos para describir sus procesos de trabajo claves en respuesta a ese inciso 1.1. Con base en la información obtenida por estos promotores, estos estarán mejor preparados para responder a las preguntas presentadas en ese inciso. También recomendamos que incluya una descripción de estrategias, métodos y medidas de evaluación y que explique cómo y cuándo estos se actualizan. Enseguida, sus promotores evaluadores deben identificar las brechas productivas. Estas se definen como aquellas respuestas incompletas en las cuales no se tienen claros o no se conocen los métodos, las medidas o los ciclos de mejoramiento. Para mantenerse enfocado hacia lo que es relevante e importante, recomiendo que se identifiquen las inconsistencias entre sus respuestas al inciso 1.1 y lo que se ha identificado como importante en su perfil organizacional.
Es muy importante entender el perfil organizacional, ya que este sirve como un templete para todo lo que usted realiza en su autoevaluación. Durante el paso número 6, se seleccionan a los equipos de trabajo por categoría y ellos preparan una respuesta a su área asignada. En este paso, cada líder promotor guiará a su equipo a través de los pasos restantes de la autoevaluación y del plan de acción. Apoyándose en los conocimientos de los integrantes de cada equipo, cada uno de estos obtiene la información y datos necesarios para responder a las preguntas de su categoría asignada. Por ejemplo, si usted es el líder promotor de la categoría 3, que es el enfoque hacia el cliente y el mercado, usted sería el responsable de que su equipo respondiera al inciso 3.1, que se refiere a conocimientos del cliente y del mercado, y al inciso 3.2, que trata sobre satisfacción y relaciones con el cliente. Por supuesto que todas sus respuestas, datos, gráficas y sugerencias se deberán integrar a su respuesta de autoevaluación. En cuanto a la implementación de este paso, recomendamos que el líder de cada equipo seleccione a personas entusiastas con amplio conocimiento de las actividades de la organización referidas a su categoría o inciso. Estas personas deben seleccionarse provenientes de diferentes niveles jerárquicos para asegurar amplitud de perspectiva. También hemos descubierto que es muy útil incluir en este ejercicio a clientes y proveedores como miembros de su equipo para asegurar que la perspectiva externa esté representada. Por cierto, asegúrese que todos los de su equipo tengan a la mano la guía actualizada de criterios Baldrige. Otra observación aquí: el equipo que tenga asignada la categoría 7, referida a resultados productivos, deberá coordinarse con los otros 6 equipos para enlazar resultados con las áreas de estrategia e implementación. En el paso 7 se comparten las respuestas de los equipos de trabajo y se finalizan los resultados. Aquí se identifican las fortalezas y brechas para cada categoría. El propósito aquí es presentar los trabajos de los equipos para que todos los participantes lleguen a una comprensión común de lo que realiza la organización. El procedimiento que recomendamos aquí es que cada equipo presente un informe a los demás en una reunión formal. Los equipos clarifican resultados y pueden agregar o eliminar información sobre el panorama amplio de la organización o sobre las interrelaciones entre las 7 categorías y los 18 incisos que describen actualmente los criterios del premio Baldrige. Después de la presentación del informe de cada equipo y del intercambio de información, los equipos deben lograr consenso con respecto a las fortalezas y brechas o fallas referentes a los 18 incisos del listado de criterios Baldrige. Los equipos también deben de esforzarse por identificar temas generales relevantes a todas las categorías. Por ejemplo, en el estudio de caso de la empresa de cheques que presenté anteriormente, un tema que trascendía a todas las categorías fue el del concepto de lograr ser primero en servicio. Este es un ejemplo de tema que trasciende todo el proceso de autoevaluación. El paso número 8 involucra el asignar prioridades de mejoramiento de las fortalezas y oportunidades claves de su organización. El propósito aquí es ayudar a su organización a elaborar un plan de acción que utilice los recursos disponibles con la mayor actividad posible. El proceso que recomendamos es el siguiente.
Utilizando el perfil organizacional para mantenerse enfocado hacia lo que es relevante e importante, cada equipo decide sobre los factores base para asignar prioridades de mejoramiento de oportunidades, MOs, incluyendo restricciones de recursos. Los factores de decisión aquí pudieran incluir vínculos con la dirección estratégica, impacto sobre la organización, costo, tiempo de implementación y la disponibilidad de personal para realizar el trabajo. Una vez definidos los factores relevantes, el siguiente paso de los equipos es identificar las oportunidades de mejoramiento más importantes que deberán incluir en el plan de acción que se recomendará. Ya discutimos el plan de acción